Oya, oya, oya. Hola futuro Silvato Blanco, bienvenido una vez más a Yorin de Abyss. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 67 del manga, el cual vino cargado de nueva información sobre los misterios del abismo y nos dejó el cuerpo helado con el cliffhanger con el que terminó el capítulo, sin saber cuál será el destino de nuestro Narehate favorito. Así que vamos allá, acompáñame en esta aventura. Vamos a adentrarnos en las profundidades del abismo. Como es costumbre en mis videos de análisis de capítulos del manga de Made in Abyss, a mí no me gusta hacer una narración viñeta a viñeta de todo lo que sucede en el capítulo, sino que me limito a tratar aquellas cosas que más me llamaron la atención o que considero que son más relevantes para la historia, así como también de dar mi opinión sobre el capítulo. Para facilitar este análisis, creo que podemos dividir el capítulo en tres partes. La primera sería ese pequeño flashback donde se nos presenta a Rimeyo y a Neyocel. La segunda sería esa clase magistral que nos dio Sarajo sobre los misterios del abismo. Sobre este tema en particular, seguramente voy a tener que hacer videos por separado intentando explicar la forma en la que yo interpreto las palabras de Sarajo, porque estas fueron bastante crípticas y abstractas, especialmente toda esa explicación sobre el tema de las almas. Por último, una tercera parte en la que vemos todo eso que le sucedió a Nanachi. Al menos yo cuando vi los spoilers en japonés pensé que sería un simple ataque de una criatura para crear tensión al final del capítulo y aumentar la expectación por el siguiente. Pero tras leer el capítulo traducido me da la sensación de que esto es algo que va mucho más allá y que puede ser bastante más interesante de lo que parece a simple vista. A decir verdad, no me esperaba para nada que Tsukuchi nos regalara este momento en el que se nos muestra tanto cómo terminó el encuentro entre el escuadrón de Bondryo y de Sarajo, así como lo que sucedió después. Al parecer, tras el enfrentamiento, todo el grupo de Sarajo entró en el altar y Neyocel se quedó por fuera de esa especie de barrera que recubre la entrada al portal. Como ya nos mostró Nishagora en su pequeña pelea con Rek, los Yuzou pueden ser activados por un silbato blanco de forma similar a lo que le ocurre a Rek. Se nos confirma aquí algo bastante interesante, y es que esa barrera es capaz de bloquear el silbato blanco, lo que interrumpió esa activación de Neyocel quedando a merced de los Umbrahans de Bondryo. Y lo que me parece más interesante es que el grupo entero de Sarajo descendió dejándole a él atrás. Aunque si lo pensamos un poco mejor, tampoco podían hacer otra cosa. Una vez que descienden a partir de este punto, ya no se puede regresar. Tras ser capturado por Bondryo, Neyocel sufrió los experimentos del Señor del Alba. Durante esos experimentos se confirmó la existencia de un órgano solo poseído por los Yuzou, que se encuentra cerca del corazón, llamado Piedra Bestial. También se nos muestra aquí que al parecer Sarajo tiene la habilidad, o a lo mejor se trata de la acción de alguna reliquia, de sentir la piedra bestial de Neyocel, por lo que puede saber que este se encuentra con vida. Quizás esto sea algo parecido a aquello que Bondryo llamaba lámparas de carne, que le permitieron saber cuando Mitty fue liberada. Por algún motivo aún desconocido, Neyocel terminó descendiendo a la sexta capa junto a Rimeyo, quien es la capitana de los Umbrahans, probablemente la más poderosa de entre los Shroud, que son los Umbrahans que visten con ropajes blancos, que se especializan en el combate y quienes parecen conservar una mayor parte de su intelecto y personalidad. Estos se encuentran en la misión de encontrar a Sarajo y a la sacerdotisa, con lo que sabemos que si aún siguen con vida es cuestión de tiempo de que estos se encuentren con el escuadrón de Rico. También es interesante lo que nos dice Rimeyo de que la señal de rugido ha sido interrumpida. El método de comunicación entre los Umbrahans dejó de funcionar, perdiéndose la comunicación entre la quinta y la sexta capa, debido a una fuerte conmoción en el Idofront. Lo único que se me ocurre que haya podido causar dicha conmoción es la visita de nuestros protagonistas, en la que Rek voló una enorme parte de la base de operaciones. Es posible que el escuadrón de Rico haya descendido a la sexta capa y haya adelantado a este par tan dispar y se hayan encontrado con Sarajo antes de que estos lo hagan. A lo mejor mientras Rico y compañía estaban resolviendo el tema de la aldea, estos dos se enfrentaron a una situación grave que les impidió avanzar. Quizás estos dos no hayan descendido por el altar, ya que ninguno tiene un silbato blanco, sino que tomaron el camino largo, aquel que tomaron Tepasti y Cravali, y quizás sea por esto que Rico y los demás consiguieron adelantarlo.
También en este capítulo se confirmó una información que ya sabíamos, pero de la cual yo llegué a dudar. Yo en algún momento llegué a teorizar incluso que los Shroud, los miembros más poderosos de los Umbrahan del Señor del Alba, no eran controlados por Bondrewd, pero parece que sí, aunque no en tanta medida como los que visten ropajes negros. Así que estos Umbrahans que visten de blanco conservan en mayor medida su alma, pero en cualquier momento Bondrewd puede tomar el control de sus cuerpos. Sinceramente me gustó mucho la inclusión de esta pequeña parte en el capítulo. Me agradó mucho el personaje de Neyosel, lo encontré muy divertido. Y Rimello me encantó. Parece un personaje súper interesante y de verdad espero que se nos siga contando lo que pasó con estos dos, pues creo que tienen muy buena química a pesar de tener personalidades tan diferentes. La segunda parte de este capítulo pone el foco en nuestro grupo de protagonistas que, acompañados por el grupo de Sarajo, dan sus primeros pasos en la séptima capa del abismo, y nuestra querida Riko, recién nombrada encargada de la curiosidad por Sarajo, nos regala una de las mejores preguntas que se han hecho hasta la fecha en lo que llevamos de historia, pues esta le pregunta a Sarajo ¿qué son las almas? La explicación que nos ofrece Sarajo al respecto es bastante abstracta, tal y como su cuchilla nos tiene acostumbrados, y en algún momento me gustaría hacer un video hablando exclusivamente de esto, pero a modo de resumen, Sarajo nos dice que lo que se considera como almas solo puede existir dentro del abismo o en sus alrededores. Sarajo las define como señales de origen desconocido. Recordemos que Kaya nos explicó en la aldea de los Narejate que para determinar el valor la aldea miraba las señales de las almas. Me atrevería a decir que eso que Nanachi es capaz de ver, que ella llama el flujo de conciencias, no es más que esas señales del alma que interactúan con el campo de fuerza que llena el abismo. Es algo así como si la conciencia de los humanos, su identidad, sus pensamientos, todo aquello que es etéreo, que no tiene una manifestación física y que determina y diferencia a cada persona, en el abismo debido al campo de fuerza se materializa en forma de estas señales conocidas como almas. Estas almas están fundidas con los cuerpos a los que pertenecen y al momento de la muerte estas son liberadas y al parecer se pierden como si de una gota de agua que cae al mar se trataran, y que una vez separadas del cuerpo, estas no se pueden recuperar. Aunque se consiga conservar el cuerpo, su alma original no se puede volver a fundir con ese cuerpo. Eso explica lo que dice Faputa sobre el alma de Riko. Su alma no es la suya original, esa se perdió al momento en que ésta nació, pues nació muerta. La reliquia donde Ozen introdujo su cadáver lo que hizo fue conservar su cuerpo y permitir que un alma nueva entrara en ese cuerpo dotándola de una nueva vida. De alguna forma es como si el abismo fuera un ser vivo que observa el alma de las personas. La bendición del abismo otorga a aquel que la recibe lo que su alma desea, algo parecido a lo que hacía Irumyuui. Nanachi siempre olía muy mal y nadie quería acercársele. Por eso el abismo, al otorgarle la bendición, le dio lo que más deseaba, un cuerpo muy lindo que cualquier niño querría ir a abrazar, además de darle un aroma que a todo el mundo le encanta. La siguiente gran revelación que nos hace Sarajo es lo que sucede cada 2000 años, y la causa de la muerte en el día de cumpleaños, pues estos hechos están relacionados. Al parecer, tal y como se dice en la canción de Hariyomari, el abismo, casi como si de un ser vivo se tratara, respira, y estas respiraciones, este aliento del abismo trae consigo una maldición muy particular, y es que la gente empieza a morir el día de su cumpleaños sin motivo o razón aparente. Los esqueletos que se encuentran en posición de oración son de aquellos que sabían que iban a morir el día de su cumpleaños y que al llegar ese día no podían hacer otra cosa que rezar mientras perdían la vida. Sarajo dice que lo que sucede cada 2000 años es precedido por una extinción masiva, una maldición que quita la vida a todos aquellos que estén cerca, algo así como si el abismo se alimentara de las almas de muchas personas para lo que sea que va a suceder después. En cuanto a esto, Nanachi pregunta por qué ellos no han sido afectados por esa maldición, ya que al estar tan abajo han transcurrido muchos años y el cumpleaños de cada uno ha tenido que pasar ya varias veces. Sarajo utiliza unos versos de la canción de Hariyomari para explicar esto. Dice algo así como que los seres imperfectos son ignorados por esta maldición. Al menos si lo pensamos, el grupo de Riko está formado por gente muy rara. Reg es un robot, Faputa es algo parecido a un Yusou, Nanachi es una bendecida y la propia Riko ya murió una vez en el pasado. Sarajo dice que todos ellos, los miembros de ambos grupos, son seres imperfectos a su manera y que por eso a ellos no les ha afectado esto.
Nanachi, quien no deja de pensar en buscar una forma de reunirse con Mitty, pregunta a Sarajo por la resurrección, si esta es posible. Sarajo dice que no es posible revivir a alguien cuya alma regresó a hacer señales. Nos explica que los silbatos blancos son un caso especial en el que las almas convertidas en señales se solidifican y quedan contenidas en la piedra reverberante de vida. Quizás esto pueda significar que sea posible sacar el alma de un silbato blanco y darle un cuerpo, consiguiendo así una especie de resurrección. En principio, revivir a Mitty resultaría imposible, pero Rico anima a Nanachi para que no pierda la esperanza, que todavía tienen que seguir buscando una forma de conseguirlo. Y la verdad es que Rico da un argumento de peso para esto. Es como si el propio Tsukuchi nos esté animando a los espectadores que no entendemos nada de lo que sucede en el abismo. Pues Rico dice que si acaso estas explicaciones de Sarajo y lo que conocemos es capaz de explicar todo lo que hemos visto hasta ahora. La respuesta es un no rotundo. A pesar de todas las revelaciones, estas son informaciones incompletas. Aún no se resuelve por completo ningún misterio del abismo. Y la mayor prueba de esto es la propia Faputa, quien se podría considerar un ser vivo, con humanidad, pero que a su vez no es afectada por la maldición del abismo. La existencia de Faputa no se puede explicar por nada de lo que se ha revelado hasta ahora. Y si todo esto no es suficiente, en una escena que me pareció bastante conmovedora, Rico le dice a Nanachi a la oreja que Rek es capaz de reescribir las leyes del abismo utilizando su incinerador. Y esto creo que es algo que me encanta de Made in Abyss. Y es algo que se podía observar desde el inicio de la historia, y es que tiene un aspecto científico bastante bien planteado. Dentro de la fantasía que envuelve la obra, todo lo que sucede es tratado desde un punto de vista científico. Durante toda la obra se nos ha estado presentando toda clase de fenómenos naturales nunca antes vistos, que solo tienen lugar en el abismo, y poco a poco se van reuniendo evidencias para intentar explicar qué es lo que provoca todas estas cosas. Creo que esto es algo que Tsukuchi hace bastante bien y que aporta muchísimo a la obra. La parte final del capítulo la considero como una tercera parte en sí misma, porque es quizás el mayor cliffhanger que se nos haya mostrado en un montón de tiempo en Made in Abyss. Sarajo estaba a punto de revelarnos otro dato sobre las almas cuando Nishigora se detiene en seco y las interrumpe. Dice que no sabe qué está pasando. Nanachi dice que no ve nada raro en el campo de fuerza, cuando Rek empieza a decir que no puede oler a Nanachi, que ésta se encuentra en dirección contraria al viento. Esto creo que tiene que ver con que están dentro del dichoso torbellino, que están rodeados por un flujo de viento que lleva consigo los olores. Al parecer Sarajo sabe lo que está sucediendo. Se encuentran en una zona donde los sentidos son anulados. Pareciera que se trata de un fenómeno natural habitual de la séptima capa, pero Nanachi se pregunta si eso es obra de alguna criatura. Es entonces cuando de la nada aparece una especie de garra, brazo, tentáculo, no sé muy bien cómo definirlo, que parece dirigirse hacia los gemelos, cuando Nanachi les da un empujón sacándolos del peligro y recibiendo ella el ataque. Esta se pregunta brevemente por qué lo hizo, por qué salvó a los mellizos. No se sabe qué le pudo haber pasado a Nanachi, pero es muy probable que ésta haya resultado gravemente herida. Me gustaría hacer un video aparte solo para analizar esto e intentar determinar qué pudo haberle pasado, aunque no sea más que pura especulación. A decir verdad, este capítulo superó todas mis expectativas y personalmente me parece que valió la pena la espera. Tsukuchi nos regaló una enorme cantidad de pistas nuevas sobre los mayores misterios del abismo, aunque no terminó de explicar ninguno en su totalidad. Además, este final del capítulo ha generado muchísima expectación. Mucha gente ha dado ya por muerta a Nanachi. Yo personalmente creo que no lo está, al menos no todavía, pero me cuesta imaginar cómo va a desenlazar todo esto. Es muy probable que el capítulo 68 y 69 salgan antes de que acabe el verano de este año. A lo mejor, si corremos con suerte, puede que haya incluso otro más este año. No creo que tengamos que esperar más de 2 meses para el próximo capítulo, pero seguramente lo siguiente que se nos muestre sea un capítulo de acción en el que haya algún tipo de enfrentamiento contra lo que sea que atacó a Nanachi. A lo mejor un rescate in extremis, o quizás se nos muestre alguna escena tremendamente perturbadora, perdiendo quizás al personaje más querido de nuestro grupo de protagonistas. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este capítulo, y dime si quieres que haga un video aparte hablando de lo que puede que suceda con Nanachi. Y si no, también déjame en los comentarios qué crees tú que le haya podido pasar. Si te gusta este tipo de contenidos, déjame un buen like. Y si no quieres perderte de ninguna novedad relacionada con Made in Abyss, no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.
Hasta entonces, espero que tu viaje esté lleno de maldiciones y de bendiciones.